Vamos a empezar una nueva mentoría en la que yo la he titulado Crea tu propia tauromaquia, ¿vale? Como veréis en el curso, hay algo de contenido más visual de cómo, de las maneras con que hacer las cosas, con qué potenciarlas, cómo darle hondura, cómo se hace el muelle, etcétera. Todas esas cosas que bueno, si no lo habéis visto, pues lo veréis porque está en el curso. Y después, esto es un apartado dedicado digamos, una clase de mentorías para hablar, para dar ese mensaje, porque al fin y al cabo, como he dicho muchas veces, esto es un curso ya avanzado. Aquí no vamos a explicar pues cómo se pone un estoqueador en una muleta en fin, estas cosas, ¿no? Sino que es un curso avanzado en el que, bueno, que en verdad este curso es para profesionales de cualquier nivel. Y una de las cosas que hoy en día se ha perdido mucho y que hace falta es el hablar de toros. El hablar de toros, de explicar las cosas, porque se trata de que este contenido lo entiendas, el por qué. Después están las clases de lidiar un toro, de pegarse un arrimo con sentido, etcétera, ¿no? De esas cosas. Entonces, es muy importante siempre hablar de toros, pero por lógica, a los que son profesionales, pues primera, que están al día, y segundo, que aquí no nos interesa saber, por ejemplo, ¿no?, de qué color es la divisa de la gana de Miura. Aquí lo que nos interesa es hablar de cosas para poner en desarrollo los profesionales, para potenciarse y tener más opciones de poder impactar o poder llegar, ¿vale? Es como, digamos, unas mentorías o una reflexión, porque muchos de vosotros estas cositas las habéis escuchado o lo sabéis, pero a veces de tanto entrenar solo en la práctica, esas cosas se quedan un poco ahí en el olvido y hay que refrescar la memoria, ¿vale? Entonces vamos a hablar del tema de hoy, que es el de crear tu propia tauromaquia. Mirad, el crear tu propia tauromaquia lo que te va a hacer es que tengas personalidad, ¿vale? Está el crear las tauromaquias y después está en crear las formas. Tú tienes que crear las tuyas. Hoy en día es más difícil. Hoy en día es más difícil reconocer aquello, pero si nos vamos a los años 80, los años 70, los años 60, para atrás, veremos que los toreros tenían su tauromaquia, como hoy también, cuidado, pero en aquella época se notaba más, ¿vale? Era porque cada uno tenía su personalidad, cada uno los pases de pecho los pegaba a su manera. Tú veías una foto de espaldas y sabías perfectamente qué torero era, aun sin ver casi la hechura de él. Lo sabías que torero era el que había pegado ese pase de pecho. Cada uno tenía su pase de pecho, cada uno tenía sus verónicas, en fin, cada uno interpretaba. Las chicuelinas es algo más parecido, que siempre se hizo muy parecido, hasta que parece que Morante la de autocolor, ¿vale? Pero eso es una muestra de que las cosas se pueden hacer lo mismo, pero dándole tu toque personal. Es importantísimo crear tu tauromaquia, ¿vale? Para que ser un referente de algo. Uno no puede estar, y esta frase me la escucharé muchas veces en estas mentorías, pero uno no puede estar entre dos aguas, ¿vale? Porque cuando uno se queda navegando entre dos aguas, es como en tierra de nadie, ¿vale? Y eso es una cosa que perjudica seriamente a la carrera de un profesional. Hay que tener tu propia tauromaquia, tu propio sello y tu propia personalidad. ¿Cómo? Bueno, pues entonces ahí es cuando vamos a empezar a darle importancia a lo que hablamos, para que veáis una vez más, también lo escucharéis mucho, que va todo en relación. Cuando uno quiere potenciarse y quiere ser un mejor profesional o mejor torero o tener más papeletas reales de poder triunfar en esto y funcionar, ¿vale? ¿Cómo tengo mi propia tauromaquia? Lo primero son los detalles, ¿vale? Para que veáis que son importantísimos. Los detalles son importantísimos. Yo recuerdo al maestro Luis Francisco Pla, lo nombro muchas veces en este curso porque es que era un torero que estaba plagado de detalles y basó su carrera, admirada, por cierto, en detalles, ¿eh? Y de vez en cuando también corría la mano bastante bien, y en fin. Pero la verdad es que el maestro Luis Francisco Pla basó su tauromaquia en eso, en los detalles, en rescatar cosas, ¿vale?
tener tu propia tauromaquia. Pues tener tu propia tauromaquia, primeramente, es fijarse en los detalles para darles tú tu personalidad, ¿vale? Tú te puedes fijar pues no sé, en un trincherazo, en lo que tú quieras, pero después tú tienes que adaptarlo, si es posible, tú tienes que adaptarlo a tus maneras, hacerlos personales, ¿vale? Eso es muy importantísimo. Y después, crear tu propia tauromaquia es crearte, digamos, a ti mismo, ¿vale? A ti mismo, a ese torero que sale, que entre comillas, es un personaje cuando sale a la arena, y tú tienes que crearte ese personaje. Y ese personaje tiene que tener unas formas y unas maneras. Pero las formas y las maneras, a lo que tú después quieras hacer, tienen que ir en conjunción. Me explico con esto, es una cosa muy simple. Uno no puede ser un torero, digamos, tremendista, y después, cuando uno va a la cara del toro, ir muy artista. O sea, no pega. O sea, tener claro la tauromaquia que tú sientes, que tú quieres, potenciarla, limarla y dejarla perfecta, para que todas las piezas del puzzle coincidan y no se quede aquello sin ritmo a veces, sin cosas, ¿vale? Y esa tauromaquia después hay que trasladarla al toro, y cada toro es de una manera. Ya hemos dicho que no hay tantas clases de toro, que eso lo hablaremos en otra charla, pero no hay tantas clases y luego tienes que adaptarla al animal. Ahí, por supuesto, ahí está la dificultad. Si no, todo el mundo que sabe coger una muleta, pues sería figura del toreo, ¿no? Pero esa es la llave, ¿vale? Lo que no se puede caer es en la mediocridad, porque eso es lo que entierra a un torero, ¿vale? La mediocridad es lo que entierra a un torero. O sea, a veces, siempre hay que ser listo para esto, pero a veces hay que pararse a pensar y ponerse en la piel del empresario, ¿no? Y en ponerse en la piel del espectador, y en ponerse en la piel del aficionado. Ahí es donde más vas a aprender, cuando tú eres capaz de ponerte allí, pero de verdad, y siendo sincero contigo mismo. Si tú pegas 5 derechazos, que cualquier torero es capaz de pegarlos, pues entonces lo tienes jodido. Lo tienes jodido porque el empresario te ve que eres otro más, el espectador también, aunque no entienda mucho, el aficionado, que entiende más, te ve como otro más, sin detalles, sin tu tauromaquia, y entonces ahí pues es uno más. ¿Qué pasa? El gran problema de eso es que después dependes del toro. Y quiero que tengáis una cosa siempre en la cabeza. Siempre en la cabeza. Esto es como casi un mandamiento en el toreo, que yo lo digo muchas veces cuando cojo a algún torero para arreglar según qué cosas, o, o esas personas vienen para potenciarse, ya sean de la categoría que sean, ¿no? Entonces tenéis que nutriros de tauromaquia, ¿vale? Crear la vuestra, tener vuestros detalles, vuestra personalidad, y que se os reconozca enseguida, ¿vale? Que se reconozca enseguida a el público, el aficionado, qué torero va a ver. Pero claro, me refiero con esto, que si es un poco difícil de explicar, ¿vale? Que si con esto, que si hay 200 toreros que pueden funcionar porque son arrebatados y por el valor y porque tienen esa serenidad, si tú entras también en ese círculo, pero después no tienes detalles, entonces no vas a marcar la diferencia. Eso es lo que quiero que entendáis. Crear la tauromaquia de uno mismo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, así me gusta hacer las cosas. Dentro de eso, después tienes que empezar a pulir y hacerlo lo mejor posible. Lo mejor posible es mejor que nadie. Mejor que nadie, ¿vale? Ahí es donde tenéis que empezar vosotros a crear vuestra tauromaquia, porque eso es como... Ahora, eso bien, cuidado, lo digo también alguna vez aquí, y lo he dicho públicamente en las redes sociales. La obligación después de alguien que quiere ser torero, que quiere llegar a lo máximo y que quiere funcionar esto, es decir, bueno, yo, no sé, veo el torero de una manera arrebatada, lo veo de arrimón, en fin, para que me entendáis, ¿no?
No es que vea el toreo de una manera clásica. Bien, eso está muy bien, eso es muy respetable porque cada uno somos como somos. Yo lo dejo en el monte que se torea como se es. Eso no te excluye de que como profesional tienes la santa obligación de lo otro aprenderlo. Usted después no lo haga, pero apréndalo. Y de ir trabajando día tras día te pueden salir muchas cosas, porque uno puede ser tremendista, pero después cuando sale el toro bueno y no se corre la mano, ese toro es el que hace daño. Ese toro es el que tira las carreras de muchos toreros abajo. El toro bueno. Y a ese toro hay que saber correrle la mano. Pero no solo correrle la mano, emocionar al que está arriba toreando. Usted puede pegarle 50 muletazos, que si usted no dice nada, pues no, es que él corre muy bien la mano, sí, bueno, corre muy bien la mano y ya está. Ya no hace otra cosa. El muletazo tiene muchos complementos, que eso también está en otro vídeo que desglosamos lo que es el muletazo, ¿vale? Y lo que hay que meterle. Pero por lo menos 4 o 5 detalles hay que ponerle al muletazo para que sea personal. No puede solo correr la mano y ya está, ¿vale? Porque eso tiene mérito con según qué toros. Pero cuando sale el bueno, si uno solo corre la mano, lo tiene mal para funcionar en esto. Entonces, con esto me estoy refiriendo que tenéis que fijaros en toreros con mucha personalidad en las cosas que hacían en el ruedo, ¿eh? No me refiero fuera, o en un petro de cuadrillas, o la manera de mirar, que también había muchos que tenían mucha personalidad con esa manera de mirar esas cosas, o hasta en los andares, ¿no? Sino más bien en lo que ejecutaban en el albero, ¿vale? Esa personalidad. No puede uno ponerse allí para hacer un quite y ponerse de cualquier manera. Tienes que ponerte con tu personalidad y trabajarlo, porque yo he visto gente, y eso pasa, he visto gente que se pone a hacer un quite a la Verónica y se pone allí y van dando a ponerse al sitio como el que va a pedir una falta. Oye, y luego le pega 3 Verónicas extraordinarias. No digo que no, ¿eh? Pero claro, si tú llegas allí con tu personalidad y luego le pegas 3 Verónicas de escándalo, pues es mucho mejor, ¿vale? Todo eso, la personalidad es algo de lo que hay que impregnarse, ¿vale? ¿Cómo te puedes impregnar? Pues fijándote los demás, en las formas, y ver lo que a ti te conviene y lo que no te conviene, lo que va contigo o lo que no va contigo. Te quedas con lo que tienes que quedarte, lo otro hay que ensayarlo para saberlo, porque eso es obligación, creo yo, de cualquier profesional que quiera funcionar en esto, y eso lo tienes que potenciar. Tienes que potenciarlo para ser el mejor. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que la tauromaquia, para impregnarse tauromaquia, tener tu propia tauromaquia, los detalles cuentan mucho. Los detalles cuentan mucho. Mirad, yo, pues no lo sé, pero de hace 30, 35 años, 40 años, bueno, no menos, unos 30 años, desde que se retiró el maestro Luis Francisco Pla, por ejemplo, que era, para mí era el rey de los detalles, pues yo no le he visto a nadie ponerle el colbatín en el pitón al toro. Señores, y eso lo hacían los toros antiguos. Y lo hacen los toros antiguos, ahora se va a poder hacer más. Se retiró ese hombre y ya nadie más lo ha hecho. Los desplantes son los mismos. La manera de irse, de entrar, de estar, son las mismas. No. ¿Por qué? Uno puede crear su propia tauromaquia, tener su personalidad. Como Morante, que es otro. Fijaros, ves que todo va en eso. Morante es otro de los toreros que tienen personalidad. ¿Por qué? Porque tienen detalles. Es que tiene personalidad hasta en la manera de vestir. Morante, pues un día le dio aquello y se hizo una montera a la antigua, ¿vale? ¿Qué pasó? Con la corrida de Miura que fue a torear a Sevilla, yo lo tenía cantado, seguro. Iba con la montera, que es esa montera antigua. Todo eso es darle personalidad a lo que a la tauromaquia que tú quieres expresar, ¿vale? Los detalles yo creo que son eso, es lo que le da personalidad a la tauromaquia que tú después quieres intentar expresar. Pero lo más importante de esta charla, que es un poco light, ¿vale? Porque claro, crear tu propia tauromaquia
Eso tiene mucho, mucho contenido y podemos estar aquí 24 horas. Eh, lo más importante de eso es no estar, como he dicho antes, entre dos aguas. Uno que tiene que tener muy claro quién es y lo que quiere, lo que le gusta y cómo lo va a hacer. Y en tu tauromaquia, ahí vamos. En tu tauromaquia, en la que tú te crees, tienen que encajar esos toros que te digo. El toro que hay que lidiarlo, el toro que hay que arrimarse y el toro que hay que torear bien. Cada uno después te pedirá una distancia, una altura, una colocación. Bueno, eso son ecuaciones y sacar la calculadora, como digo yo. Pero dentro de eso, tu tauromaquia tiene como mínimo que dejar buen sabor de boca. No puede ser uno más, porque todas las tardes no se pueden triunfar. Pero yo os digo de verdad que el torero que impregna de personalidad la plaza, aun sin triunfar, no queda nunca en el olvido. Siempre tiene sus cositas y siempre va toreando. Eso estando sin triunfar, porque triunfando, pues muchísimo más. Por eso es tan importante. Lo que no se puede uno es fijar en un torero, voy a decir un torero porque es un monstruo del toreo y ese hombre lo ha conseguido todo, ¿no? Por eso lo voy a nombrar. Lo que no puedes hacer es que además es que ahora está mucho estamos en el 2024 y eso está mucho a la orden del día. Yo lo veo y además lo he dicho públicamente que es un legado muy grande el que ese hombre ha dejado y que claro, que en cierta manera pues después tiene sus consecuencias también, ¿no? Y es el gran José Tomás, ¿vale? José Tomás, fijaros, José Tomás creó su tauromaquia, porque lo que hacía José Tomás no lo hacía nadie. Cuando él empezó a hacerlo, ¿esto qué es? Este tío se queda en unos terrenos que no se quedaba nadie, tiene unas formas, no solo quedarse en el terreno, tiene unas formas que no se queda nadie, tiene esa personalidad dentro y fuera de la plaza. Eso también es crear tu tauromaquia. No creáis que eso no es crear una tauromaquia. Claro, ese hombre se hizo rico, se hizo un monstruo del toreo y entonces todo el mundo habéis cogido ese patrón. Todo el mundo coge ese patrón. Llega el tren, me quedo, pasas o me arrollas. Y eso era José Tomás. Pero porque José Tomás sea así, no quiere decir que tú no puedas tener tu propia tauromaquia. Hacerla tu propia tauromaquia. ¿Por qué? Porque seguramente, y no pues sería uno figura del toreo, seguramente el corazón tuyo o la patata, como yo le digo, seguramente no te irá a las pulsaciones que le va a José Tomás. Entonces, si esa tauromaquia no te viene bien, no te empeñes. Además hay 200 con fuerza, con apoderados, con posibilidad editorial, que ya hacen eso. Parecido. Bueno, parecido por decir algo. Entonces, si tú escoges ese camino, lo vas a tener mucho más difícil. Porque ahí es lo que quiero que te dé cuenta. Si tú escoges ese camino, solo hay una solución. O lo haces como José Tomás, o no vas a funcionar. Vas a funcionar, como digo muchas veces, siendo rellenos de ferias. Bueno, los carteles, fulano, menganito, sotanito, este y el otro. Quedan 2 vacantes. ¿A quién llamamos? Pues no sé, llama a fulanito y te llama a ti para que tú rellenes. Que eso a la larga tiene sus consecuencias, porque la hoguera se apaga a todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo me refiero. Si tú quieres ser Luis Francisco Pla, o tener una tauromaquia como Luis Francisco Pla, tendrás que ser como Luis Francisco Pla o mejor que él. No quieras ser una copia de él, porque entonces vas a ser una copia barata. Tenéis que tener la personalidad. Que hago esta tauromaquia. Que hago esta tauromaquia también es sinónimo de llenar aquello. Tenéis que llenar aquello. Tenéis que llenar desde que sale el toro de Chiqueros hasta que se lo llevan las murillas. Ojo, y lo vuelvo a repetir. Desde que sale por Chiqueros o antes de que salga por Chiqueros. Mira, antes se puede también. Hasta antes de que salga el toro de Chiqueros y hasta que se lo lleven las murillas. Tenéis que rellenar todo aquello. Impregnarlo de vosotros.
de la personalidad. Y luego las formas que cogéis es vuestra tauromaquia, ¿vale? Lo importante, digamos, de esta charla o de esta mentoría que yo os quiero dar a entender es que no podéis imitar a nadie. Una cosa es coger las cositas que te gustan de cada uno, ¿vale? O decir, oye, a mí me gusta más el trincherazo, siento más, ¿no? Me impacta más ese trincherazo de Rafael de Paula que el trincherazo de otro. Perfecto. Pero no intenta hacerlo igual, porque no va a salir igual. Le coges el aire a aquello e intentas, pero dale tú, tu aire, tu personalidad, no igual. ¿De acuerdo? Que eso es diferente. No es lo mismo estar en ese aire que querer hacerlo igual, porque igual no lo vas a hacer. ¿Vale? Y aun estando en el aire ese, que digamos que este torero tiene un aire a fulanito, siempre ten tu personalidad. Hay muchos toreros que han funcionado solo por la personalidad, o grandes toreros que han tenido personalidad, o sea, han tenido su tauromaquia, perdón, y han tenido tanta personalidad que eso les ha sumado el doble. El doble. Hoy en día es una de las cosas que más daño está haciendo. Está haciendo daño, me refiero. Bueno, es verdad, porque ¿para qué vamos a ir con mentiras, no? Al espectador se aburre, el aficionado se harta, los toreros no funcionan, les cuesta mucho salir, y esa es una de las razones. Tú te coges los años 60, los años 70, 80, 90. Todo el mundo tenía su personalidad. Todo el mundo. Para potenciar aquello, la clave de eso es tener tu tauromaquia. Porque tú puedes tener mucha personalidad, la palabra te dice como persona, ¿vale? Pero si después el repertorio tuyo es una calcamonía, una caricatura, por decir algo, del gran Paco Camino, no vamos a funcionar. Tienes que ser tú mismo, ¿vale? Y lo que vuelvo a repetir, fijaros en cosas antiguas. ¿Por qué cosas antiguas? Pues porque las del futuro no las sabemos. Pero las antiguas sí están hechas. Como las antiguas sí están hechas, coger remates. Remates para dejar un toro en el caballo. Formas de sacárselo. Formas de andar por la plaza. Detalles, como he dicho, se puede tener un detalle hasta de la manera que uno pega un afarolado. Yo he visto toreros que pegan afarolado porque pegan un muletazo más, y luego he visto toreros que pegan un afarolado como los pegaban los toros antiguos con ese torbellino y te capta enseguida porque es diferente. Le ha dado su toque, su personalidad, ¿vale? Y eso os pasa a muchos porque no creáis la tauromaquia vuestra, porque os empeñáis en un torero. Cuando uno no se empeña en un torero, abre la mente, abre las visiones y le gustan muchas más cosas. Y de ahí va cogiendo uno, ¿vale? Pero si solo te fijas en uno, al final ya no crees ni tu tauromaquia. Eres como una caricatura de ese torero y que no va a poder ser. Pero de cualquier torero. Alguien que quiera imitar a Rafael de Paula, le va a pasar. Alguien que quiera imitar a Alfino, le va a pasar. Alguien que quiera imitar a Morante, le va a pasar. ¿Vale? No, es imposible. Ese no es el camino. Otra cosa es que tú vayas cogiendo cositas por aquí y dices, oye, yo siento más y a mí me gusta más el molinete que pega Morante. Venga, pues póngase usted a trabajarlo de salón 1000 veces hasta que le salga, y después lo usa ya usted en el campo con las vacas. Por eso digo que todo hay que hacerlo con intención. La intención es lo que cuenta. Es lo primero, la intención de las cosas. Eso es meter tu tauromaquia. Bueno, todo el mundo pega los molinetes así, pues yo los pego así. Ya estás añadiendo a tu tauromaquia, ¿vale? Hemos hablado de eso, no lo hemos hablado nunca, pero por ejemplo, formas de matar un toro, ¿vale? De hacer la suerte suprema. Oye, joder, estamos igual, hasta que no vino Luis Francisco Pla,
casi nadie mataba a los toros recibiendo. Pues eso es otra suerte y otra manera de darle tu personalidad y de crear tu tauromaquia. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Que cuando queréis hacer 200 cosas, al final no va a salir ninguna. O te van a salir, de 200 te van a salir 50 a medias. Más vale centrarse en 10, 15 cosas, pero con calidad, señores, con calidad. ¿Eh? Que tú digas, con estos 10 cositas, con estas 10 cositas, yo soy el mejor haciendo esto. A funcionar. No hace falta más. Y resolviendo los problemas, pero a tu manera, con tu personal, tu tauromaquia. El tener tu propia tauromaquia, señores, aunque parezca mentira, eso empieza hasta en el momento en que uno se hace un traje de torear. Porque queráis o no, los trajes de torear tienen hasta su personalidad. ¿Vale? Y eso es muy importante. Pero vamos, crear tu tauromaquia, pues resumiéndolo, para finalizar la charla esta, digamos que sería como, pues bueno, pues como intentar hacer un puzzle. Ir cogiendo las piezas y que vayan enlazando. ¿Vale? Que tengan armonía y que tú vayas viendo aquello lo que es. Para cuando tengas el cuadro totalmente ya configurado, pues bueno, pues tiene 50 piezas, veo que es una casa y está totalmente configurado. No hay ninguna grieta allí. ¿Vale? Y eso sería a lo que yo le llamo crear la tauromaquia. Aunque el mensaje importante de esta charla, lo vuelvo a repetir, porque ya sé que soy muy repetitivo, pero yo sé que estas cosas, los que compráis el curso, lo vais a tener. Hay mucho contenido, lo sé, porque me pasa a mí cuando tengo algún torero que tengo que trabajar y necesito repetir las cosas muchas veces para que a la persona se le quede el mensaje que yo quiero, porque de buenas a primeras no. Y esta charla, pues habrá un momento que la habréis visto y la volveréis a ver. Yo refrescará la memoria. Entonces siempre estamos en esa onda, en ese nivel de frecuencia para poder desarrollarnos, ¿vale? Lo importante de la charla es que no quieras ser igual que aquel. No quieras ser igual que aquel. El secreto está en querer ser tú mismo, pero coger las cositas de aquel y de aquel. Sin ser ellos, siendo tú. Y haciendo las cosas bien, hasta el caminar. Siendo tú. Esplá, vuelvo a repetirlo, el mago de los detalles. Ese hombre, si os fijáis bien, porque son muy jóvenes, a lo mejor ya estáis, habrá gente que no sabe ni quién es, pero bueno, los de mi edad y todo esto, por supuesto que sabemos quién es. Y si no lo miráis, que para eso está internet y hay muchas cosas. Hoy en día tenéis esa gran oportunidad. Pero Esplá era un hombre que tenía personalidad hasta para andar por la plaza. Hasta para andar. Él iba un poquito más rapidito que todo el mundo, pero con esa torería, esa cosita de torero antiguo. Y eso formaba parte de su tauromaquia. ¿Por qué? Porque la tauromaquia que gastaba Luis Francisco Esplá era de lidiar un toro, de que nunca le llegara el agua aquí. Siempre de por aquí. Saliera como saliera aquello. Y hacerle al toro lo que el toro necesitaba y lo que él buenamente podía. Esos andares le iban muy bien a su tauromaquia. ¿Vale? Tenéis que tener la personalidad esa para crear vuestra propia tauromaquia. Si uno piensa, porque todo el mundo queremos llegar, todo el mundo, pero después en el fondo hay algo ahí que es como una pelea que tiene uno. Bueno, sí, pero esto, no sé, pero tal. Y entonces, el salvavidas más bueno es coger y buscar a alguien para imitarlo. ¿Sabes? Y eso es un error. Lo que hay que hacer es creer en uno mismo. Yo me llamo Óscar Pérez y como Óscar Pérez no hay otro. Y Óscar Pérez tiene que ser singular al resto de los toreros. Haciendo pues cosas que hacen otros. Pero a tu manera. No seáis calcos. No lo queráis plagiar todo. Entonces entramos en un bucle de aburrimiento
al público en fin, de mediocridad, y eso es lo peor que le puede pasar a un torero. Ser mediocre o dar pena. Eso es lo peor que le puede pasar a un torero. Y eso ocurre cuando hacemos esas cosas. Hay que ser uno mismo y hacer las cosas a tu manera. Porque una clave muy importante para poder funcionar en el toreo, no digo ser buen torero, digo funcionar. El público tiene que aceptar aquello también para que tenga ganas de volver a verte, y el empresario, al ver que la gente quiere volver a verte, te vuelve a poner. Eso es así, señores, eso es el pez que se muerde la cola, y eso es así, ¿vale? Pues una de las claves es esa, que la gente vea algo nuevo. Algo nuevo no es algo que inventes, sino algo nuevo puede ser, que también, pero algo nuevo yo me refiero a algo que lo hagan los demás, pero tú lo hagas de diferente manera, le des tu personalidad, ya ven, con la fisonomía tuya, con las maneras, como tú quieras, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que salir de la vulgaridad, rapidito, hay que darse naja de ella, enseguida, y lo primero que tenéis que hacer para no ser vulgares, para no caer en la vulgaridad, es no querer ser el doble de nadie. Tú eres tú mismo, tú te coges las cosas que a ti te gustan, que vaya bien contigo, bien. Ahora al otro 50% le voy a meter cosas mías, cosas que, como yo soy, la manera de andar, otra cosa que, bueno, es que yo ando así, bueno, ya, pero es que cuando anda parece que vaya pisando tomate. Bueno, pues tendrá usted que aprender a andar un poquito bien, pero ese andar que vaya en consonancia con la clase de torero que es usted. A eso me refiero yo. Digo el andar por decir el andar. Podemos hablar de muletazos, podemos hablar de cierres, de empezar la faena, en fin, de mil cosas. ¿Vale? Pero bueno, claro y directo, el mensaje más o menos de esta mentoría, de esta pequeña charla, es eso. Tener vuestra tauromaquia. Para tenerla tenéis que tener personalidad, y para tener personalidad tenéis que querer ser vosotros mismos y sacar las cosas a vuestra manera. Por eso el toreo de salón, señores, es tan importante, porque estás toda la vida pegando, por decir algo, un trincherazo de una manera porque siempre te estás acordando foneto, y llega un día que lo pegas tú con tu personalidad y te sale otro. Y dices, ah, ese es mío. Eso es lo que hay que buscar. Mirad, un ejemplo, gracias a Dios. No sé si muchos lo sabréis, pero bueno, yo creo que sí, porque ya te digo que el curso es para avanzados, sí. El maestro Pana, ¿no? Que en gloria esté. Rodolfo Rodríguez el Pana. Pero que había tenido sus épocas de novillero, de matador, que después lo apartaron a un lado. El hombre vivía, bueno, digamos, casi está en la miseria, ¿no? Y para que ya no se tirara más de espontáneo a los compañeros y ya no diera más la tabarra, pues bueno, pues le dieron una oportunidad, le dieron una corrida de despedida. Era ese despedida de los ruedos. Mira con la cosa de que le salieron un par de toros y le formó, sobre todo a uno le formó un lío en la Monumental de México. Y lo que era una despedida se convirtió en una resurrección. Ese hombre, señores, después de esa tarde le valió al Pana para, no sé, para 70, 80 o 100 tardes más. Solo una. Porque la impregnó de personalidad. Porque el Pana tenía su tauromaquia. Te guste más o te guste menos. Cuando tú tienes tu tauromaquia, después lo que tienes que intentar es que aquello llegue a la gente. Hacer lo que llegue. Pero el Pana, indiscutiblemente, un torero con una personalidad tremenda. Y como tenía una personalidad tremenda, tenía su propia tauromaquia. Esplá, personalidad tremenda, su propia tauromaquia. Y así, un sinfín. Unos torean mejor, otros torean peor, otros se arriman más, otros se arriman menos, unos saben lidiar más, unos saben lidiar menos.
Porque el torero perfecto no existe, ni existirá, y no tiene por qué existir nunca. Ojalá no exista nunca, porque las cosas cuando ya tocan techo, mal, ya no hay techo, ya no hay más, ya vamos para abajo. Por fuerza va la cosa para abajo. ¿Ves? Vamos, que Dios nos libre de ver a un torero perfecto, ¿vale? Pero cada uno de esos nombres, y que vosotros meteros en la cabeza, veréis como cada uno tiene su personalidad. Y hoy en día mucho más importante, por lo que he dicho antes, porque hoy en día, pues antes 10 toreros tiraban por aquí, 10 por aquí y 10 por este camino. Pero hoy en día, por lo que he dicho antes, porque José Tomás ha dejado un gran legado, si hay 30 toreros, 27 echan por aquí y 3 van por allá. Pues no vaya usted por ahí, no vaya usted por ahí. Busque otros caminos, que los hay. Pero si usted se pasa el tiempo libre que tiene, o estudiando, porque el toreo hay que estudiarlo, señores, el toreo hay que estudiarlo, esto es como una carrera. Y solo hace que fijarte en esas personas, en esos toreros, los demás para ti no existe. No tienes ni idea de que existe. Y eso es un grave problema. Porque ser matado de toros, vamos, tiene su importancia y, y vamos, que es muy peligroso. Es de categoría, es una cosa de categoría, todo el mundo no puede llegar a ser matado de toros, señores. Entonces, no puede uno llegar a ser matado de toros y haberse fijado en 30 tíos y no saber que detrás hay más clases de tauromaquia. ¿De acuerdo? Eso es para que vayáis reflexionando y para que la mente, pues bueno, se os abra un poquito, no os quedéis encasquillados allí. Y porque yo, la verdad, en fin, ya llevo tiempo, pero bueno, de algunas personas que tal, y al final, vamos, le digo el primer día a uno que, bueno, pues, venga, vamos a hacer un tono, a ver. Y el 80%, el 90% mañana viene otro y se pone casi a hacer lo mismo. Y mañana viene otro y se pone casi siempre a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque todos veis la misma tauromaquia. Ya no veis ninguna tauromaquia más. Y eso a mí me entristece. A la vez me alegra. ¿Por qué? Porque sale uno un poco listo, mete la tauromaquia por otro lado y a funcionar. Y a funcionar. Mientras que de la otra manera tienes que esperar tú el boleto. Lo que el mandamiento de oro, es grabarlo en la mente. Ahora daré ejemplos para que veáis que no es mentira. Para los que sois más atoscados ahí y que, bueno, no sé. No te preocupes que yo te doy los ejemplos enseguida. Pero el mandamiento de oro es este. Para ser figura del toreo, señores, para ser figura del toreo, y ya hoy en día, para funcionar en los toros, tú no puedes depender del toro. En el momento en que tú dependes del toro, depender del toro me refiero al... No, es que hoy han salido sosos, mañana salen peligrosos, pasado salió con tanta calidad que me dejó a mí... O sea, un sinfín de cosas, de comportamientos del toro. Cuando tu carrera depende del comportamiento del toro, de tener más suerte o menos suerte, para que salga el toro que se acopla conmigo, cuando tu carrera depende de eso, ya estás casi acabado. Porque te van a salir 4 toros así. Y con los otros vas a estar medio bien. Pero hoy en día, medio bien, ya no funciona a nadie. Hoy en día hay que estar, como mínimo, por encima de tus toros, para funcionar. Yo es una cosa que siempre le digo a los toreros que vienen a potenciarse conmigo. Además, es una cosa que me da mucho coraje. Que no se fijen en el compañero, si aquel está bien, si aquel está mal, si aquel pegó un petardo ayer, si esto, si lo otro. Mira cómo estaba este tío y ahora tengo que salir yo. A mí eso me da igual.
A mí eso me da igual, como mentor, como apoderado y como lo que ustedes quieran. Uno tiene que meterse en la mente de estar, como mínimo, por encima de sus toros. Pero por encima de sus toros de verdad. No dándose coba, ni escuchando a los cuatro amigos, sino uno mismo. Decir, hostia, yo hoy he estado muy bien, ¿eh? Ojo que cuando usted todas las tardes esté por encima de sus toros, siendo el toro y teniendo el toro el comportamiento que tenga, usted más pronto o más temprano o más tarde, usted va a funcionar. O va a tener papeletas, muchas papeletas reales para poder funcionar. El problema de muchos es que dependéis del comportamiento del toro. Entramos con lo que es la tauromaquia. Si tú tienes tu propia tauromaquia, si tú tienes tu manera de hacer las cosas, si tú tienes tu personalidad y resuelves los problemas y al toro bueno lo toreas, entonces tenemos ya el número bonito de lotería. Porque eso es lo que hay que hacer. Porque hay tío que, bueno, a veces está bien, a veces ha estado regular, ya no digo por encima, regular, pero tienen tanta personalidad y tanta tauromaquia que una cosa le tapa a la otra. Lo que no se puede hacer es querer ser el doble de un torero, me da igual, el que sea, el que vosotros queráis, el doble de ese torero y después depender del comportamiento del toro. Entonces acabamos de joder la fórmula. ¿Vale? Eso es importantísimo. Tenéis que grabaros a fuego esa frase en la mente cuando vayáis a entrenar, sobre todo cuando vayáis a entrenar, porque yo digo que esto es el laboratorio del torero. Esto, el entrene, el torear de salón, el irse al correr, mil cosas. El hacer ejercicios de elasticidad para romperse la cintura, para tocarse el talón, lo que sea. Esto es el laboratorio del torero. Esto, aquí es donde se crea un torero, no se crea en una plaza. En una plaza lo demuestra. Aquí es donde se crea, aquí es donde se trabajan las cosas. Y aquí es donde hay que trabajar, que salga el toro que salga, si tu corazón va a compás contigo, por no decir otra cosa, que no dependas del toro. Y ahora va el ejemplo. Otra vez, eso es muy fácil de decir. Bueno, por eso ser figura y funcionar en el toreo no es tan fácil. Pero esos son los caminos, no hay otros caminos. Por eso, hay toreros, y vosotros lo habréis escuchado muchísimas veces. Bueno, yo que tengo la gran suerte de tener amistad con figura del toreo, y gracias a Dios aún la tengo, y había una frase que muchas veces en anécdotas y en cosas la nombraban mucho, y a mí se me quedaba aquello grabado, ¿no? Y ya lo entendía, pero se me quedó grabado porque lo escuché en varios, ¿no? Y decía, no, es que hay días que no se pueden escapar. Y hay días que es hoy y tiene que ser hoy. No hay mañana, tiene que ser hoy. Todos los figuras del toreo han tenido 7, 8 tardes, 9 tardes, en que hoy tenía que ser el día de ellos. No se puede fallar. Vamos a ver, los toreros son humanos, pero todos los figuras del toreo grandes, mandones del toreo, tienen eso en común. Una de las cosas que tienen en común es esa. El día que no pueden fallar, no fallan. Y usted me dirá, hombre, pero yo vi a fulanito y no corto las orejas. Perfecto. Pero seguramente estaría por encima de sus dos toros. Pero muy por encima. Que aunque no cortara las orejas, la gente salió hablando de él. Impactó. Todos los figuras. Luego, uno tiene que ir escalando y uno tiene, pues lo que te he dicho. La regularidad se coge ahí. La regularidad, ir subiendo poquito a poco, tiene atragantones. Es eso. Estar siempre por encima de tus animales. Siempre por encima de ellos. Hoy he cortado orejas. Perfecto. Mañana cortas una. Perfecto. Mañana, pero tú siempre por encima. Si al toro, que es de vuelta al ruedo, de tu vuelta al ruedo me refiero, tú le cortas una oreja y has ganado. Y has escalado. Si te sale un toro que es de una oreja y tú le cortas dos, estás por encima del toro.
Si el toro de 2 orejas y tú le cortas las 2 orejas y el rabo, estás por encima del toro, de las condiciones del toro y del animal. A eso es lo que yo me refiero. En trofeos. Pero no hacen falta los trofeos. ¿Vale? Y todas las figuras han tenido eso. Yo recuerdo, me gusten más o me gusten menos. Pero, por ejemplo, Enrique Ponce llegaba fallas y ese hombre no fallaba. A ver. Y el día que había fallado era porque aquello ya era imposible. Imposible. Me estoy acordando ahora con un toro, no sé si era de Atanasio o de Daniel Ruiz, pero un criminal de guerra que hasta los compañeros no creía que lo iba a matar porque el toro no. Acabó, señores, cortándole las 2 orejas. Y no hubo faenas de pellizcos, ni tonterías de estas, ni. No. Le puso su tauromaquia, le puso su personalidad y sus cosas. Y estuvo por encima. Todos los figuras del toreo tienen ese día en que dicen, aquel día fui a veces, normalmente lo dicen así, porque a Madrid o a Sevilla, porque antes Sevilla tenía la misma importancia que Madrid, o Barcelona en aquella época antigua, y yo fui aquel día y aquel día no se me podía escapar. Y iban seguros de sí mismos que no se iba a escapar el día. Y no sabían si iban a cortar orejas, si iban a cortar 2, si iban a cortar el rabo, no. Pero sabían que iban a estar por encima de sus oponentes y que iban a impactar, toreando, arrimándose, lo que el toro le pidiera, impactando. Esa es una de las cosas que tienen los figuras del toreo en común. Y como vosotros veréis, todos los grandes figuras del toreo tienen su tauromaquia, no la de aquel. Su tauromaquia. A lo mejor coges a uno y te coge un figura del toreo y te dice, oye, y el espejo tuyo, que eso muchas veces se decía, ¿no? Pero yo creo que el listo se fija en muchos, como yo he dicho antes, ¿no? Pero bueno, siempre uno, a lo mejor tiene un torero que para él es más, como un ídolo, y siempre lo nombran más, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es un ejemplo que yo no lo sé, pero seguramente podría ser así. Que a lo mejor, oye, a Finito de Córdoba, ¿no? O al Fino. Y usted, Finito, pues, tal, ¿en qué se fijaba el espejo suyo cuando usted? Y a lo mejor, yo creo que por la edad que él tiene y por la edad del que voy a nombrar, pues seguramente sería el espejo de él. Como el de muchos, ¿no? Y a lo mejor te podría decir, pues me fijaba mucho en José María Manzanares padre. Pero tú ves a José María Manzanares padre, perdón, que en gloria esté, y ves a Finito de Córdoba y no se parecen en nada. No se parecen en nada en absoluto. Pero eso no quiere decir que este hombre no se fijara en José María Manzanares padre. Lo que pasa es que después sacó su tauromaquia y sus formas, que es lo que quiero que entendáis. ¿De acuerdo? A ver si, bueno, hablando de aquí y hablando de allá, a ver si vais captando la idea. Y hay muchas veces que a lo mejor una charla de, no sé, de media hora, de 3/4 de hora, a lo mejor a uno no le sirve en ese momento para nada, no le entra nada. Pero a lo mejor solo con que te entren 2 frases, aquello ya te lo han despertado un poco. Ya te hace como girar un poco la cabeza y que no estés pendiente de por dónde va todo el mundo. Sobre todo hoy en día. Si estuviéramos en los años 60, esta charla no la tendríamos. Pero hoy en día es así. ¿Vale? Tenéis que tener vuestra personalidad y vuestra tauromaquia. Desde antes que salga el toro hasta que se lo llevan las mulillas. Eso es importantísimo. ¿Vale? Espero que esta charla o mentoría os haya podido ayudar un poco. Sí es verdad que se me hace un poco difícil porque no es lo mismo estar hablando solo que alguien que te pregunte algo y de ahí tú vas enrailando la conversación y vas como desglosando más, ¿no? Entonces, a veces me resulta un poquito más difícil. Pero bueno, intentamos en estas mentorías, en estas charlas, en estos capítulos que también forman parte del curso y que vuelvo a repetir, a veces son más importantes que lo que visualmente podáis ver de cómo es un derechazo, cómo es un natural, porque ya digo que este es un curso avanzado y todos sabéis cómo es un derechazo y cómo es un natural y cómo es una Verónica. Luego lo que yo os enseño aquí no es cómo es, os enseño las formas. Fijaros, ¿ves? Vamos enlazando. Os enseño las formas, la manera de meterle personalidad, la manera de sacar hondura, la manera de sacar profundidad
la manera de tal, la manera de Pascual, para que veáis que las cosas se tienen que hacer con personalidad, no estar por estar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si nos iremos arreglando más, hasta aquí la charla de crear tu propia tauromaquia y de lo primero de querer ser tú mismo. Tú mismo, tú eres el torero más... Para ti, tú debes de ser el torero más importante que hay. Y creer en ti. Y para creer en ti, tienes que entrenar como un perro de presa. Pero para ti, no para los compañeros, ¿eh? Para ti. Exigirte a ti. Exigirte. Que tu conciencia no te pueda decir, ayer no trabajaste bien. Eso, uno que quiere ser figura del toreo, que es de los oficios más difíciles que hay en el mundo, eso uno no se lo puede permitir. No se lo puede permitir. Porque el entrenamiento depende de ti. Aquí no hay toro, aquí no hay presiones, aquí no hay nerviosismos, aquí no hay miedo de que un toro te abra la pierna, aquí no hay esos miedos porque aquí no hay nada de eso. Entonces ya depende de ti, del ánimo y de las ganas que les pongas. Una vez te aclaras más, una vez te aclaras menos. Pero cuando uno hace las cosas con entusiasmo, la conciencia siempre la tiene uno tranquilo porque le ha puesto el alma. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, hasta la charla de crear tu propia tauromaquia. Habéis visto que hemos cogido de un sitio, nos vamos a otro, vamos cogiendo porque es muy extenso el curso y quiero ir retocando, pero vosotros, para que después vosotros, en vuestra mente, sois los que tenéis que hacer el puzzle ese que os digo yo. ¿Vale? Hay tantas cosas que yo no puedo empezar por un sitio y seguir y dejarme apartado a los lados, pues cientos de cosas que son importantes y que entran en la conversación. ¿Vale? Que lo tengáis todo en global y vosotros sois los que tenéis que hacer el puzzle, porque si vosotros no sois capaces de hacer el puzzle, mal pinta la cosa. Entonces, a lo mejor no vale usted para esto. No por nada, a lo mejor tiene usted más valor que el espartero. Pero esto es de gente con valor, pero sobre todo con gente inteligente, que le funciona a esta. ¿Vale? Y esto también se educa y también se trabaja. Hay que pensar el por qué y espabilarse un poquito. ¿Vale? A veces es un poquito listo. Bueno, pues hasta aquí la charla de crear tu propia tauromaquia. Un saludo y un fuerte abrazo para todos.